La piedra parlante. El cinturón de asteroides era un inmenso y caótico mar de rocas flotantes. Un territorio de soledad incalculable donde la presencia del hombre se sentía como una anomalía insignificante. Desde la Estación 5, una mota de metal suspendida en el silencio absoluto del espacio, Larry Vernadsky contemplaba la inmensidad. Su confinamiento voluntario, una decisión tomada por ambición y juventud, comenzaba a pesarle. 7 meses lejos de la Tierra, con solo el eco de sus propios pensamientos como compañía, habían avivado en él una sed insaciable de interacción humana. Fue por esto que la repentina aparición de la nave minera Robert Q en las pantallas del radar no fue solo un evento rutinario, sino un faro de esperanza que prometía un escape, aunque fuera temporal, de la monotonía de su aislamiento. Grande es el cinturón de asteroides y pequeña la parte ocupada por el hombre. Larry Vernadsky, un joven delgado de ojos azules, con un aire de inocencia que ocultaba una mente despierta, llevaba 7 meses en la Estación 5, a 70 millones de millas de la Tierra. Su confinamiento le hacía cuestionarse si su salario compensaba la soledad. La llegada de la nave Robert Q fue un acontecimiento que lo llenó de un regocijo desbordante. Subió a bordo casi de inmediato, dispuesto a ayudar con los problemas de la nave a cambio de la tan deseada compañía. El capitán del Robert Q era un hombre de toscas facciones, con barba azulada, y su actitud era severa y desabrida. A pesar de su apariencia de minero endurecido, tenía una forma de hablar propia de un hombre educado. Tras rellenar el impreso rutinario, Vernadsky se enteró de que el motivo de la escala de la nave eran fallos en la transmisión ultraatómica. ¿Cuántos componen su tripulación, capitán? 2. ¿Qué tal si echa una mirada a los ultraatómicos? Llevamos un cargamento para entregar. Vernadsky revisó diligentemente el motor y le sugirió al capitán cambiar el multiplicador Jenner, que estaba algo gastado. Después de trabajar en silencio, el joven ingeniero descubrió la verdadera avería: un semirreflector gamma velado. La reparación tardaría unas 12 horas. El capitán, de mal talante, le instó a empezar de inmediato. Mientras trasladaba un bidón de helio para el arreglo, Vernadsky se perdió en el atestado interior de la nave y fue empujado bruscamente fuera de un compartimiento oscuro por 2 tripulantes. Su curiosidad, avivada por el aislamiento, le hizo preguntar al capitán sobre la enorme siliconia que había visto dentro. ¿Ah, sí? Vernadsky, que había leído todo lo que había en sus manos sobre los asteroides, sabía que una siliconia tan grande era algo excepcional. El capitán, visiblemente incómodo, dijo que era su mascota, y al final le permitió verla de nuevo. A pesar de su nerviosismo, Vernadsky se maravilló ante la criatura, que era casi medio metro de ancha. Su piel, suavemente aceitosa, ocultaba placas de piedra que se movían de forma viscosa. Tenía 6 patas con puntas silíceas que desmenuzaban las rocas que devoraba para formar sus tejidos. En su dorso sobresalían 2 conos invertidos que los extraterrólogos llamaban orejas. Cuando la siliconia se movió, Vernadsky escuchó un sonido farfullante, hueco y arenoso. La criatura habló. El hombre se pregunta si esta cosa puede hablar. El capitán, impaciente, intentó apartarlo, pero la siliconia continuó hablando, repitiendo datos de un viejo libro de astronomía. Después de un momento, Vernadsky, ahora trabajando en la reparación, empezó a sonsacarle al capitán, especulando sobre el origen de la siliconia y su curiosidad por el universo. El capitán no le dio más información. Una vez que el Robert Q se fue, Vernadsky contactó con el oficial de policía Milt Hawkins. Le contó sobre la siliconia gigante y le explicó que el extraterrólogo Wendell Urth
había teorizado que las siliconias obtenían su energía de los rayos gamma y que el tamaño de la criatura indicaba que provenía de un asteroide rebosante de material radiactivo. Vernadsky argumentó que el capitán y su tripulación eran contrabandistas de uranio sin licencia y que la siliconia los había guiado hasta los ricos filones. La prueba más convincente era la presencia de los hombres armados y nerviosos. Vernadsky le confesó a Hawkins que había reparado la nave de una forma que la dejaría sin energía a unas 10.000 millas y que había instalado un rastreador en el multiplicador Jenner. Su plan era capturarlos, conseguir el asteroide de uranio y obtener una promoción. El crucero de la policía localizó la nave a la deriva, pero al acercarse, Hawkins se dio cuenta de que había recibido el impacto de un meteoro. La nave estaba destrozada y los 3 hombres muertos. Dentro de la bodega, el contador de radiación enloqueció, confirmando que transportaban un inmenso cargamento de mineral de uranio. Ahora, sin el capitán, el asteroide se había perdido para siempre. Pero Vernadsky recordó la siliconia. La criatura, que había sobrevivido al vacío del espacio, podía leer el pensamiento y debía saber la ubicación del asteroide. La trasladaron al crucero con cuidado y le pidieron que les diera la ubicación. Allí, por allí. La siliconia estaba muriendo. Su voz era apenas un susurro. Al borde de la muerte, Vernadsky le preguntó si el capitán había escrito las coordenadas. La criatura respondió con su última frase. Sobre el asteroide. La siliconia murió y los 2 hombres se quedaron sin esperanza. Unos días después, el inspector H. Seton Davenport visitó al famoso extraterrólogo Wendell Earth en su caótica oficina. Davenport venía a confirmar que solo un mundo rico en material radiactivo podría albergar una siliconia de ese tamaño. Earth confirmó su teoría y aseguró que el asteroide podría contener trillones de toneladas de mineral. Sin embargo, el inspector no tenía un plan para encontrar el asteroide, y Earth se ofreció a ayudar, a cambio de una siliconia gigante viva. Earth explicó que la clave estaba en la última frase de la criatura. Sobre el asteroide. Para la siliconia, que aprendió el lenguaje de un viejo libro de astronomía, el Robert Q. Era un asteroide, un cuerpo pequeño que se movía alrededor del Sol. ¿Cree usted que dejamos de registrar el Robert Q? Lo desmontamos pieza por pieza y no encontramos nada. Earth insistió en que el lenguaje de la siliconia era literal, no idiomático. Sobre el asteroide no significaba en un papel a bordo, sino sobre la superficie de la nave. ¿No ve usted, inspector, que hay un sitio a bordo de una nave espacial donde los números secretos están perfectamente a salvo? Donde, a pesar de estar a la vista, no pueden ser descubiertos. Donde, aunque los vieran un centenar de ojos, estarían seguros. Pues, en esos lugares donde ya existían números anteriormente, números perfectamente normales, números legales. Los números de serie, grabados en el casco del Robert Q, en el motor y en el generador, eran las coordenadas disfrazadas que buscaban. Davenport se dio cuenta de que tenía las coordenadas disfrazadas del motor y del generador, pero la tercera, la de la nave misma, se había perdido con el impacto del meteoro. Pero Earth, consultando el informe de Vernadsky, encontró la tercera coordenada. El joven ingeniero había anotado el número de serie disfrazado de la nave, sin saberlo. Con las 3 coordenadas, la órbita del asteroide pudo ser calculada. Davenport, finalmente, comprendió y se despidió de Earth con un silbido de alegría. El gobierno obtendría el uranio, pero Earth conseguiría una siliconia gigante, viva y sana. En aquel vasto silencio, con el Robert Q desguazado por los peritos y las coordenadas finalmente en manos de la oficina, solo quedó el recuerdo de la criatura silícea. Earth
con la esperanza de una Siliconia viva, nunca obtuvo su preciado tesoro. La muerte de la criatura, a la que el autor describe como patética, es un recordatorio de que en la búsqueda de grandes descubrimientos, un asteroide de uranio, la solución a un enigma, a menudo se pasan por alto las vidas frágiles y los destinos singulares. Tal vez su muerte, tan inadvertida como su vida, fue un precio necesario. Un pequeño suspiro en el universo que, sin embargo, dejó tras de sí una verdad, que incluso un ser hecho de piedra y silencio puede sostener en su último aliento la clave de un futuro inmenso.